Buenos días, queridos compañeros, estimada profesora. Tengo el agrado de disertar sobre el trabajo que nos ha designado, llamado El efecto de las comunidades científicas en el avance efectivo de las ciencias de Thomas Kuhn. Para esto comenzaré contándoles algunos temas que voy a tratar acá en esta disertación. Se trataría primero de la comunidad científica, de la teoría científica, partes de una teoría, modelos científicos, aceptación de la teoría y cambio de paradigma. Esos serían un poco los temas que me toca a mí disertar. Empezaré contándoles sobre la introducción, sobre cómo Thomas Kuhn presenta esta teoría y algunos análisis. Bueno, Thomas Kuhn es un filósofo que nació en el año 1922. Su extenso trabajo despertó la curiosidad de algunas disciplinas y influenció de un modo que creó nuevos conceptos, ¿ya? A pesar de no tener estudios filosóficos, es decir, de filosofía, Thomas Kuhn es un aporte a la ciencia muy importante por el siglo XX. La perspectiva del conocimiento totalmente diferente que había en su época, ¿ya? Él implica que para entender la ciencia actual necesita de un conocimiento previo. Además, todo esto desemboca a lo que Kuhn llama crisis. Es decir, me explico. Cuando nace una hipótesis dentro de la comunidad científica, se produce una anomalía. Es decir, si no se puede explicar, genera un cambio radical y desemboca en una revolución, ¿ya? Kuhn comenzó a escribir un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, cuando apenas él era un estudiante. Se graduó en física en teoría y exponía la evolución de las ciencias naturales básicas y respondía a preguntas. Él introdujo conceptos entonces de la influencia de los factores sociológicos y psicológicos al desarrollo de la ciencia y del paradigma, siendo su obra, como ya antes señalaba, la estructura de la revolución científica, una perspectiva del conocimiento que era totalmente diferente en esa época, ¿ya? Bueno, ahora pasaré a la comunidad científica, cómo manejaba estos conceptos. Bueno, la comunidad científica consta de un cuerpo total de científicos. Sus relaciones, interacciones se dividen normalmente en subcomunidades, lo que significa que hay miembros de esta subcomunidad que se preocupan e investigan lo que está totalmente a sus conocimientos. A ver, me refiero en el campo, por ejemplo, en el campo de una comunidad robótica, la ciencia que se determina ahí es la computación. Cada científico tiene sus distintas áreas que la invade, ¿ya? Ahora, podríamos decir además que los científicos no se reúnen habitualmente, solamente ellos se comunican por medio de artículos, por métodos, son sus métodos de comunicación, ¿ya? Esa es su forma. Y cuando estas asociaciones dentro de la subcomunidad es generalmente una función de la educación, se reparten en esas áreas.
se reparte en el área de la educación, en el área de lo laboral. Eso sería un poco, digamos, lo que ellos manejan como subcomunidades, ¿ya? Kuhn define entonces el paradigma como una completa constelación de creencias, valores y técnicas, entonces que comparten con los miembros de la determinada comunidad, ¿ya? De acuerdo a Kuhn, sigo. La teoría científica. Una teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones y fenómenos, entonces, que son observables y propiedades cualitativas, junto con reglas, es decir, estrictamente con leyes científicas, que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Una teoría científica construye para ajustarse a los datos empíricos, es decir, disponibles para dichas observaciones. ¿Ya? Entonces, dicho esto, existe una clase una clase de fenómeno que se da para estos principios explicativos. Esto sería más o menos lo que se refiere a una teoría científica. Pues bien, ahora podría decir partes de una teoría. Es decir, la mayoría de las teorías científicas son una explicación científica a un conjunto de observaciones, ¿ya? A un conjunto de observaciones y experimentos. Además, esto está basado en teoría científica, en hipótesis, supuestos verificados por grupos de científicos. Muchas veces no se verifican directamente las teorías, pero sí los resultados tienen que ser explícitos, es decir, los resultados deben ser creíbles. En ocasiones deducibles dentro de la propia teoría. Estas leyes que forman parte de un supuesto hipótesis básica de la teoría, ¿ya? Son aceptadas por la comunidad científica a campo de investigación y también son aceptadas por la mayoría de los especialistas. Como ejemplo podemos tener en la física. En la física, ese término generalmente es una infraestructura matemática derivada de un pequeño conjunto básico capaz de producir predicciones de resultados experimentales para una categoría dada de sistemas físicos. Entonces podríamos decir que existiría como un ejemplo la teoría electromagnética, ¿ya? Que usualmente se tomaba como un sinónimo de electromagnetismo clásico. Lo que significa que los resultados específicos pueden derivarse de las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Bueno, siguiendo entonces un poco con el tema, voy a hablar de los modelos científicos. En los modelos científicos se le llama así, ¿ya? Porque también es una teoría generalmente como una expresión matemática para el entendimiento de un conjunto de hechos empíricos. Es decir, un modelo a una descripción que permite hacer predicciones, pero en general no permite hacer deducciones más allá del modelo. Y en ese sentido los modelos no son sistemas hipotéticos deductivos tan amplios como una teoría. Me explico. Es decir, los modelos no explican datos cualitativamente diferentes de los que se usaron para formular el modelo. En cambio, las teorías frecuentemente son aplicables a problemas completamente nuevos.
Siguiendo con el tema, voy a hablar ahora un poco de la aceptación de las teorías. Se aceptó la teoría considerando como parte del conocimiento científico que estaba establecido. ¿Ya? Usualmente se necesita una teoría que produzca un experimento crítico. Esto es un resultado experimentalmente que no puede ser predicto por ninguna teoría establecida. Ese es un poco el tema y la aceptación de las teorías. Después tenemos, gracias a todo, digamos, lo antes señalado, aparece el paradigma, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma tiende a ser drástico en la ciencia, ya que estas parecen ser estables y maduras, como la física la tiene en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que un paradigma denota una suerte de elemento en esa constelación, la solución concreta de rompecabezas que empleado como ejemplo modelo puede reemplazar a las reglas explícitas como base para la solución de los rompecabezas permanentes de la ciencia normal. Paradigma también podría ser definido de una manera estructural y este opera en diferentes niveles, los cuales mejoran la estructura de los paradigmas y no por su categorización cronológica o histórica, ni por su uso etimológico, como utilizando en la mayoría de las disciplinas. Lo que se ha utilizado en la mayoría de las disciplinas entonces, pero los niveles paradigmáticos permiten entender el funcionamiento de un paradigma. Hasta aquí llega mi presentación, que sería la primera parte. La verdad es que es un trabajo muy extenso y con mucha dedicación. Me faltó un poco de cosas, tal vez decir que Kuhn, para complementar, decir que Kuhn había sido uno de los filósofos, y ahí que eran los filósofos más conocidos de la época, que cambió todo lo que era el paradigma, y lo que sí a él lo motivó, digamos, para llegar a ser conocido y reconocido, fue gracias, digamos, a la motivación, a lo que le inculcaron algunos historiadores de la época. ¿Ya? Bueno, hasta aquí llega mi presentación, espero que les haya gustado. Muchas gracias.